Bueno, vamos a hablar en esta presentación sobre la revolución copernicana, el avance del geocentrismo al heliocentrismo, todos los descubrimientos tanto de Copérnico, de Kepler como Galileo. Bueno, para empezar, en orden cronológico, obviamente, hablaremos primero de Copérnico, nacido en 1473 y fallecido en 1543, y su principal aportación, obviamente, es la teoría heliocéntrica. Como contexto y motivaciones diremos que Copérnico era sacerdote, astrónomo y matemático, y ya a comienzos del siglo XVI empezó a cuestionar las teorías geocéntricas tanto de Aristóteles como de Ptolomeo, que era el encargado de la visión geocéntrica. Junto a Aristóteles, por decirlo así, Ptolomeo dio la versión matemática que Aristóteles había propuesto. Su interés no era exclusivamente empírico, el de Copérnico, sino también estético y filosófico, y venía influenciado por el neoplatonismo. Y tenía una motivación, y era también el corregir el calendario, ya que el calendario juliano que había en aquel momento tenía un error de unos 10 días. Los principios de su teoría heliocéntrica, que los postula en su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium de 1543, proponía que el Sol estaba en el centro del universo y no la Tierra, que la Tierra giraba sobre su eje cada 24 horas, que la Tierra y los planetas orbitaban alrededor del Sol en órbitas circulares, y la retrogradación de los planetas la explicaba por la combinación del movimiento de la Tierra con el de los demás planetas. Y por último, que los planetas más cercanos al Sol tienen órbitas más cortas y se mueven más rápido. Las ventajas que tenía el modelo heliocéntrico sobre el geocéntrico, la primera era que explicaba de manera natural y sin epiciclos la retrogradación de los planetas. Explicaba también por qué los planetas interiores, como Venus y Mercurio, nunca se alejan mucho del Sol, y es porque sus órbitas están contenidas dentro de la órbita de la Tierra. Determinaba también el orden de los planetas y sus distancias relativas sin arbitrariedades. Y por último, era una versión mucho más simple, porque no requería hipótesis ad hoc, como los ecuantes, que eran puntos imaginarios usados en el sistema de Ptolomeo para justificar las velocidades no constantes de ciertos planetas, sobre todo en ese momento de la retrogradación, que parecían detenerse. Los problemas que tenía inicialmente este modelo copernicano y por los que no fue aceptado inicialmente, era el primero, que no se percibía ese movimiento que él indicaba de la Tierra, esa rotación o esa traslación, lo que contradecía la física que conocíamos, que era la aristotélica, y también, y no menos importante, también contradecía a la Biblia. Tampoco se detectaba ese paralaje estelar, es decir, el movimiento de las estrellas por ese supuesto desplazamiento de la Tierra, lo que hacía pensar que el cielo debía de ser muchísimo más grande de lo que se creía para que ese paralaje no se detectase. Y por último decir también que Copérnico aún mantenía la idea de órbitas circulares, lo que le obligaba a usar epiciclos menores, haciendo que su sistema no fuera matemáticamente más simple que el de Ptolomeo. Con estas órbitas circulares, y no lo que realmente era, que eran elipsis, tenía que usar epiciclos para que fuera matemáticamente posible. Por lo tanto, la recepción de su teoría fue bastante tibia. Durante el siglo XVI simplemente fue vista como una herramienta matemática útil para ciertas predicciones, pero no una descripción real del universo.
fue rechazada en los círculos religiosos, especialmente en los luteranos, por contradecir la Biblia. Y no fue hasta que Giordano Bruno y Thomas Digges ayudaron a popularizar la idea de un universo infinito con el Sol como una estrella más, que tuvo cierto inicio y repercusión. De hecho, Kepler, nacido en 1571 y fallecido en 1630, usó gran parte de esta idea, obviamente, de estas órbitas planetarias. Y es que trabajó con las observaciones extremadamente precisas que había hecho Tycho Brahe y el propio Copérnico, e intentó ajustar los datos de la órbita de Marte a un modelo circular. Pero descubrió que ningún círculo podía explicar la trayectoria observada. Con lo tanto, Kepler concluyó que las órbitas planetarias no eran círculos, sino que eran elipsis, y con ello formula sus 3 leyes. La primera ley, de 1609, dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos de esa elipsis, rechazando, por lo tanto, la idea aristotélica de las esferas perfectas. La segunda ley, también de 1609, dice que la línea que une el Sol y un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y que los planetas se mueven más lentos cuando están más lejos del Sol. Por último, 10 años más tarde, en 1619, formula su tercera ley, que viene a decir algo así como que el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Esto lo que viene a decir es que el Sol, como elemento masivo, pues tiene una cierta influencia en ese movimiento. Y esta relación permitió calcular distancias planetarias y, por lo tanto, que el movimiento de los planetas estaba matemáticamente ordenado. El impacto que tuvo los descubrimientos de Kepler fueron principalmente 3. Como decíamos, que el Sol, el primero, tenía un papel fundamental en el movimiento de los planetas. Que hasta ese momento pensemos que el movimiento de los planetas y de todo, lo visto en el firmamento y en la esfera celeste, era debido al supuesto motor inmóvil de Aristóteles. Por otro lado, sus trabajos fueron la base con los que Newton formuló la ley de la gravitación universal. Y por último, también los trabajos de Kepler dieron mayor precisión a las predicciones astronómicas al reemplazar las tablas alfonsinas y tolemaicas, las que había hasta la época, por sus propias tablas, que denominó rudolfinas en 1627, un poco en honor un poco no, o sea, este nombre de tablas rudolfinas venía porque su mecenas era el emperador Rodolfo II. En cuanto a Galileo Galilei, Galileo nace en 1564, muere en 1642 y principalmente podemos decir que todo lo que descubrió fue gracias a sus observaciones a través del instrumento que él mismo diseñó, que no inventó, el telescopio. Lo que hizo Galileo fue perfeccionar el telescopio y lo usó para observar el cielo en 1609. En Sidereus Nuncius, en 1610, publica sus descubrimientos, que lo que hacían eran contradecir el modelo aristotélico. Los descubrimientos clave que tuvieron con el telescopio fueron varios,
Para empezar, que la Luna no era una esfera perfecta, tenía montañas y valles, refutando por lo tanto la idea aristotélica de los cielos perfectos. Las estrellas eran mucho más numerosas de lo que se creía. Demostró que la Vía Láctea era una acumulación de estrellas también. También descubrió los satélites de Júpiter, llamadas inicialmente lunas galileanas, y descubrió 4 lunas girando alrededor de Júpiter, lo cual refutaba la idea de que todo debía girar en torno a la Tierra. También descubrió las fases de Venus, y es que Venus, a diferencia de la lógica que debería de tener en caso de que no girase alrededor del Sol, sino de la Tierra, Venus mostraba todas las fases, como la Luna. Y esto solo podía explicarse si Venus orbitaba al Sol, siendo esto incompatible obviamente con el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Por último, también descubrió las manchas solares, lo cual indicaba que el Sol no era todo lo inmutable que Aristóteles nos lo había presentado, sino que cambiaba e incluso detectó que estas manchas, que no eran objetos que estuviesen delante del Sol, como obviamente ya habían sido detectadas, pero se trataba de dar una explicación ad hoc diciendo que eran objetos delante del mismo. Estas manchas vio que se movían, por lo tanto detectó que el Sol también giraba sobre un eje, sobre su eje. Bueno, para Galileo sus descubrimientos tuvieron 3 consecuencias. La primera, que apoyó abiertamente el heliocentrismo de Copérnico, entrando por lo tanto en un conflicto con la Iglesia. En 1632 publica el Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, argumentando a favor de Copérnico, y en el 1633, fue condenado por la Inquisición y obligado a retractarse. El impacto que tuvo esta revolución denominada copernicana, para concluir y para resumir un poco todo, es que Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, pero aún con órbitas circulares. Kepler lo perfeccionó al demostrar que las órbitas eran elípticas y que los planetas se movían con velocidades variables. Los planetas se movían con velocidades variables. Galileo, por su parte, aportó una evidencia observacional que refutó la cosmología aristotélica de forma definitiva y demostró que el sistema copernicano era el correcto. Estos descubrimientos lo que hicieron fue sentar las bases de la astronomía moderna y prepararon el camino para la formulación de la gravedad universal de Newton, ya en el siglo XVII. Por último, decir que Galileo, el destino que tuvo, al contrario de la creencia popular de que murió ejecutado por la Inquisición, realmente lo que ocurrió fue que, como hemos dicho, en el 1633 tuvo ese juicio, acusado de sospecha vehemente de herejía por defender el heliocentrismo y por lo tanto ir en contra de la cosmología bíblica. Se vio obligado a retractarse y a negar públicamente sus ideas para evitar peores consecuencias, aunque esa frase «Eppur si muove» y sin embargo se mueve, quizás tan solo sea una leyenda, ya que no existe ninguna evidencia histórica de que en ese momento de retractarse, antes de irse, dijese esa frase de «y sin embargo se mueve». Y lo que ocurrió fue que desde ese momento fue condenado a arresto domiciliario, condenado a pasar el resto de su vida en confinamiento, y durante ese confinamiento, que duró 9 años hasta que falleció, escribió varias obras, entre ellas discursos sobre 2 nuevas ciencias que consolidaba las leyes del movimiento.